Centro de Innovación y Conocimiento. Índice catedrático. Y de Educación en Salud. Cordial saludo a todos. Desde el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud, nos alegra profundamente darle la bienvenida a este espacio de desarrollo profesional y personal. En IDE Educación en Salud, creemos en las personas y en su potencial. Por eso, trabajamos cada día para hacer el conocimiento accesible a todos, utilizando estrategias de enseñanzas innovadoras y flexibles que se ajuste a las necesidades de cada estudiante. En IDE, el conocimiento es libre como el viento y aprender es un derecho. Iniciamos la capacitación de hoy, con la participación del docente Pedro Campos Ayala, enfermero egresado de la Universidad de San Gil. Pedro se ha desempeñado como docente formando profesionales del área de salud, en donde se ha caracterizado por la integración de principios prácticos en las competencias teóricas que imparte. En su carrera profesional, ha trabajado en instituciones de prestigio como Hospital Regional de San Gil, donde se ha desempeñado en diferentes servicios. Los invitamos a vivir una experiencia única de aprendizaje. Por favor, mantengan los micrófonos apagados para una mejor experiencia y sigamos las indicaciones del docente para el desarrollo de las actividades. Bueno, vamos a hacer un recorderis breve de lo que llevamos. Entonces, habíamos hablado de la ley de cero a siempre. Entonces, toda la parte legal que aquí en Colombia cubre el cuidado integral de la primera infancia, que la primera infancia va desde los 0 hasta los 6 años, que cumple unas normativas y que son importantes desde el Estado de obligatorio cumplimiento para todos los entes territoriales. Entonces, no es que si quiero, si no quiero, si está dentro de los planes de desarrollo de un municipio o no, no es negociable, sencillamente se hace sí o sí. Hablamos de todo lo que es el crecimiento, el desarrollo de los niños dentro de la normalidad y pues cómo periódicamente se hacen controles para poder detectar anormalidades. Hablamos de todo lo que tiene que ver con inmunización, vacunas, vacunación desde el nacimiento hasta los 5 años, que es el plan o el programa ampliado de inmunizaciones PAI. Hablamos del tema de la nutrición, que también es fundamental durante la etapa de crecimiento y desarrollo. Y finalmente, ¿cuál fue el último tema? Las enfermedades prevalentes de la infancia. Entonces, ¿cuáles son las enfermedades que más se dan durante esta etapa? Y pues, ¿cuáles son los factores protectores que usamos para poder prevenir este tipo de enfermedades? De esta manera, pues finalizamos la segunda unidad. Vamos a entrar hoy con la tercera y cuarta, que son un poco más cortas. Entonces, hoy vamos a hablar del desarrollo cognitivo, psicoafectivo y socioemocional. Entonces, aquí están las áreas del desarrollo. ¿Cuáles son las áreas del desarrollo como mínimo que se miran en una persona, en un niño que va pues creciendo y se va desarrollando desde la niñez hasta que llega a su adultez? Entonces miramos el área cognitiva, que está relacionada con todo el conocimiento, el área psicomotora, que está relacionado con la coordinación de movimientos, el lenguaje relacionado con el habla, el área socioemocional, que entonces está relacionado con todas las relaciones que hay junto con todas las personas que están en su entorno, ya sea familia, amigos, comunidad, y la autonomía. Entonces, ¿qué tan independiente es o no es este niño? De esta manera, el área cognitiva, entonces vamos a ampliar un poco más la información, son las capacidades de conocimiento, procesos como memoria, atención, lenguaje, percepción, solución a problemas o inteligencia y planificación. Involucran todas las funciones cerebrales sofisticadas, únicas, que tenemos cada ser humano. Entonces, en el área cognitiva está prácticamente agrupando todos estos procesos que se dan
y pues que buscamos que estén dentro de la normalidad. El área psicomotora, proceso secuencial y continuo relacionado con el proceso por el cual los seres humanos adquieren una enorme cantidad de habilidades motoras. Entonces lo habíamos visto en desarrollo, como desde pequeños, inicialmente pues es solamente movimientos de las manos, de los pies, pero como a medida que van creciendo, también durante su desarrollo empiezan a coordinar estos movimientos de tal manera que son más organizados. El área del lenguaje, entonces es el proceso cognitivo por el cual los seres humanos, haciendo uso de su lingüística o su competencia lingüística innata, aprenden a comunicarse de manera verbal, usando la lengua natural en el entorno social desde el nacimiento, durante su infancia hasta la pubertad. Entonces, pues todos sabemos que en el nacimiento inicialmente son solamente sonidos guturales, luego empieza el balbuceo, luego empiezan las primeras palabras, luego empiezan a asociar dos palabras y así sucesivamente hasta que logran armar frases completas, ¿sí? Donde hay una secuencia y hay coherencia. Entonces, esto se da durante todo el proceso de desarrollo del lenguaje. El área socioemocional, entonces son las hablamos del adulto, del adolescente y del adulto, es la etapa del pensamiento abstracto, no solo piensa de la realidad, sino cómo puede hacer las cosas y ya puede hipotetizar. Entonces, formar hipótesis, o sea, crear como ideas de algo que puede pasar, eso es una hipótesis cuando experimentamos algo. Entonces, es la manera de generar un pensamiento crítico durante las situaciones. La autonomía personal, que es la capacidad de controlar, afrontar y tomar por su propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con normas y preferencias propias, así como desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, el niño pues inicialmente requiere de ser bañado, de cambiarse, de la higiene, de la alimentación, pero poco a poco, a medida que va creciendo y se va desarrollando, adquiere estas habilidades por sí mismo. Entonces, es importante ir identificando si hay algún tipo de falla, de anormalidad, para poder hacer una intervención oportuna. Entonces, en el desarrollo socioemocional, que es el desarrollo social, entonces se inicia desde el periodo prenatal, comienza desde el nacimiento, ya que la primera interacción social que tienes con la madre. Los padres serán los siguientes socializadores en su vida, junto con las instituciones sociales, como por ejemplo el jardín infantil o la escuela. Y el desarrollo social no es un proceso que determina una edad concreta, o sea que eso se puede dar en cualquier momento de la vida, solo que inicia en la primera infancia. El desarrollo emocional, ¿qué es? Entonces, el ser humano responde emotivamente desde el momento de su nacimiento. Los expertos afirman que una atrofia emocional durante la infancia puede dejar secuelas y el desarrollo correcto de las capacidades emocionales en los niños produce un aumento de motivación, curiosidad y ganas de aprender. Entonces, las emociones que nosotros estamos cultivando en los niños son la respuesta a una madurez o inmadurez en su edad adulta. ¿De qué depende? Depende de la misma seguridad que nosotros como padres o protectores les estamos brindando a los niños. El desarrollo emocional correcto supone contar con la capacidad de empatizar con los demás, simpatizar, de identificación, de crear vínculos e intercambios de sentimientos satisfactorios. Entonces, el niño es empático si yo le enseño a ser empático, si no, será antipático. Y de hecho, la empatía, por ejemplo, que es la habilidad de uno aprender a colocarse en el lugar del otro, es una habilidad más de aprender. Muchas personas son empáticas por naturaleza, pero muchas requieren es de enseñanza, ¿sí? Y también la habilidad de crear vínculos, de intercambiar sentimientos satisfactorios. Los niños deben lograr expresar y experimentar sus sentimientos y emociones completamente y de forma consciente. Entonces, por ejemplo, ante los berrinches, ante los gritos, ante
el mal genio que a veces niños muy pequeños, ya desde pequeños se les está viendo este tipo de conductas que no son normales. Todo esto hay que aprender a enseñarles para que de forma consciente logren mejorar todas estas habilidades. Y las habilidades emocionales que deben trabajarse en los niños desde los primeros años de vida son el conocimiento de sí mismo, control de los impulsos, de esos comportamientos que no son nada buenos, la motivación, sí, que está muy relacionada también con la neuroplasticidad que tiene el cerebro y con la programación neurolingüística. Entonces, si yo motivo a mi hijo, a mis sobrinos, a mis alumnos, diciéndoles que son buenos, que es una buena persona, que puede llegar a aprender, que cada día puede llegar a ser mejor. Es un niño que se siente motivado y que está aprendiendo a ser una mejor persona. Pero si desde pequeños yo acostumbro a decirles que no sirve para nada, que es un bruto, que nada de lo que hace lo hace bien, estoy programando también neurolingüísticamente negativa a esa persona y por ende estamos creando un futuro delincuente que podría ser lo peor que puede pasar. La empatía, que también es una habilidad que se puede trabajar, se puede cultivar, y las habilidades sociales de cooperación y respeto. Entonces, miramos, son habilidades para la vida que ayudan a que haya un ambiente muchísimo más sano, donde socialmente va a ser más fácil vivir y convivir. ¿Cómo se estimula la sociabilidad? Entonces es importante que el niño perciba que sus padres siempre están con él, que responden a sus preguntas y a sus demandas. Entonces, si es un niño que vive en una casa, pero es un cero a la izquierda, difícilmente vamos a tener un niño que tenga muy o buenas habilidades sociales, explicarle las secuencias de los acontecimientos, enseñarles a expresar lo que sienten y ayudarles a buscar palabras para definir sus emociones. Está feliz, está triste, está con el ánimo bajo, ¿sí? Entonces ellos pues deben aprender y pues, ¿quiénes son los encargados de enseñarle? Precisamente su entorno familiar, inculcarles valores y hábitos sociales. Si el niño ve que yo, por ejemplo, voy con él a un supermercado o bueno, a una tienda y compro algo y la señora de la tienda se equivoca y me da mal los vueltos y yo me callo, eso es lo que él está aprendiendo. Entonces, son valores y los valores se los tengo que inculcar yo. Entonces, si el niño el día de mañana se roba un borrador, y yo como padre lo cojo a palo y le doy su buena pela, pero resulta que el niño vio que yo hice lo mismo en un supermercado, no estoy brindándole valores, entonces no le estoy enseñando como debería hacerlo. Enseñarles a esperar y respetar turnos, uno de los problemas grandísimos el día de hoy. Entonces, pues ya por el afán de la vida diaria y de tantas cosas, entonces ya no sabemos esperar, queremos todo ya. Inculcarles el amor y el respeto por los demás. Entonces, importantísimo también desde pequeños, que si el niño está gordo, no hacerle bullying, que si está demasiado flaco, que si el niño es visco, que si usa gafas, eh, que si el niño no tiene buen rendimiento académico, entonces generalmente lo tienen como el burro de la clase, cosas así que pues yo creo que para nadie es un secreto, toda la vida lo hemos vivido, solo que hoy en día pues no, digamos, los mismos cambios sociales hacen que ellos sean un poco más vulnerables que a los tiempos antiguos. Estamos hablando, yo tengo 40 años y de ahí para allá un poco más. Entonces, todo este tipo de conductas ayudan ya sea positiva o negativamente a que ese niño se desarrolle. El desarrollo socioemocional de niños de 2 años demuestra si quiere comer o no. Ya empieza a hacer control de esfínteres diurno. Dice su edad correcta con los dedos. Entonces usted le pregunta cuántos años tiene. 1, 2, 3, 4, 5, en fin. Igual estamos hablando hasta los 2 años. Se reconoce en el espejo y se llama por su nombre. El desarrollo socioemocional de los 3 años limpia sin ayuda algo que se derrama, reconoce a sus vecinos,
habla espontáneamente de su familia y se adapta a su etapa preescolar. Entonces lo llevan a la guardería y es un niño que no pone problema. El desarrollo socioemocional en niños de 4 años, entonces escoge a sus amigos y disfruta del tiempo con ellos, hay una relación intencional con sus compañeros para lograr algo concreto, reconoce expresiones emocionales mostradas en láminas, entonces si usted le pone una carita feliz, sabe que es una carita feliz, una carita llorando, una carita con un guiño, etcétera. Entonces ellos ya saben identificar. Imita actividades de los adultos. Aquí pues es importante porque aquí ya empieza la parte de la imitación. Entonces, si son unos niños que ven a los papás todo el tiempo peleando, ¿qué podemos esperar? Por eso cuando hay discusiones de pareja, deben ser en privado, nunca delante de los niños. Se identifica con una lámina acerca de su sexo, entonces es niño o es niña. Expresa rabia con expresiones verbales. Y aquí es donde hay que también enseñarles a controlar impulsos. Hay niños que a los 4 años ya se echan sus palabras de gran calibre y a veces los papás lo que hacen es darle risa. Y resulta pues que estamos creando un niño que va a ser irrespetuoso con la sociedad. En 5 años dice por favor y gracias espontáneamente, le gusta conversar mientras come, vive una crisis de personalidad y hace preguntas constantemente. Entonces de aquí viene la canción de Juanito Preguntón. Ellos todo lo preguntan y todo lo quieren saber y eso es normal. Entonces lo que no, o sea, hay que contestar, pero ser muy sabios en lo que se contesta y en lo que todavía no se debe contestar. Muchas veces para muchos padres es muy normal hablar de sexualidad a esta edad, pero ¿hasta dónde? Entonces sí se puede hablar de sexualidad, pero entonces es mejor primero estudiar acerca del tema, saber qué temas se pueden hablar según su edad, porque pues tampoco le podemos revelar todo acerca de la sexualidad a un niño tan pequeño. Todo tiene etapas y procesos que son naturales, pero también hay edades adecuadas para hacerlo. A los 6 años, entonces muchos tienen un mejor amigo o enemigo, no les gusta el no triunfar, o sea, ellos no quieren perder y acusan o culpan a los otros. Esto también es dentro de lo normal. ¿Cuáles son las estrategias para favorecer el desarrollo socioemocional? Entonces, como en la mayoría de las áreas, los niños verán a sus educadores como modelos a seguir y la manera como tratemos a nuestros niños será una lección para que ellos sepan cómo tratar a los demás. Entonces, si yo soy el profesor y, por ejemplo, tengo favoritismos, ellos van a aprender a tener favoritismos también. Si yo soy neutral en un grupo, ellos sabrán que uno debe ser neutral. Entonces, ellos hacen todo por imitación. Entonces, de lo que ven en su modelo a seguir es lo que ellos van a imitar. Ayudar a los niños a ponerle nombre a las emociones que estén experimentando. Estos son estrategias para favorecer el desarrollo emocional. Reconocer el logro de los niños y celebrarlos, usar la disciplina en vez del castigo. Entonces, diferente es disciplinar a castigar y debemos tener expectativas de desarrollo apropiados. ¿Qué otras actividades? Se puede realizar una actividad con una obra de títeres, por ejemplo, sobre algún cuento que los preescolares decidan, en la cual los niños y niñas participen, ya sea actuando o escuchando y viendo la obra que han preparado sus compañeros. ¿Qué busca? Por ejemplo, una obra de títeres. Busca siempre dejar una enseñanza, ¿sí? Entonces, se hace la obra, se hace la actuación y se busca que ellos tengan una enseñanza acerca de lo que se vio en esa obra. Entonces se pueden enseñar habilidades para la vida, por ejemplo, el trabajo en equipo, el manejo de estrés, el manejo de las emociones, la empatía, en fin, son muchas habilidades que podemos enseñarle a los niños y va a ser mucho más fácil después tener una adultez mucho más apropiada. Podemos hacer participar a los niños en competencias donde todos ganen. Finalmente, entre ellos se entregarán los premios. Entonces, hoy en día ya no es tan común ver, por ejemplo, en las escuelas que fulanito de tal se ganó el primer puesto. Se busca que todos se sientan ganadores
para que no se genere esa competencia que pues casi siempre lo que finalmente termina es volviéndose en un conflicto. Entonces, no es para nadie un secreto los conflictos, las guerras que hay actualmente, y todas son por competencia. Pintar con ellos caras de personas que expresen la alegría, la tristeza, el enfado, haciendo que el niño participe y se fije bien en la diferente expresión entre una y otra emoción. Entonces, para que ellos aprendan a identificarlas. Juegos y juguetes que ayudan al desarrollo socioemocional. Entonces, entre el primero y el segundo año de vida, juguetes de madera o plástico para golpear, apilar o encajar, encajes de formas geométricas. Entonces ahí vemos, por ejemplo, una casa con formas de cilindro, de triángulo, de cubos, juguetes para el agua y la arena, correpasillos, andadores, balancines y triciclos sin ruedas. De los 2 a los 3 años, entonces pirámides, balancín con anillos, columpios y toboganes pequeños, tubos de gateo, casitas y granjas con personajes, juguetes de imitación, disfraces sencillos y casas para jugar por dentro. Todo esto pues ayuda al desarrollo neurológico también de el infante. De los 3 a 6 años, entonces triciclos, bicicletas, camiones, puzzles de diferentes piezas. Los puzzles son rompecabezas, construcciones para atornillar de plástico o de madera, construcciones de encajes, pizarras, cuentos. Todo esto son tableros sensoriales. Entonces, de esta manera, pues vamos a mirar cómo es la integración sensorial. Es un proceso neurológico que organiza la sensación de nuestro propio cuerpo y del ambiente y hace posible el uso del cuerpo de forma efectiva dentro del ambiente. Entonces, la integración sensorial es procesamiento de información y el cerebro debe integrarla. Es la habilidad de organizar la información sensorial para su uso. Entonces, ejemplo, si yo tengo frío, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago yo, por ejemplo, aquí en el chat? Si yo tengo frío, ¿qué haría yo para controlar el frío? A ver si están conectados. Solamente me responden cuando digo buenas noches y gracias. Profe, Bueno, ¿cuál era la pregunta? que si yo, por ejemplo, cuando tengo frío, sí, que es la sensación, ¿qué hago yo para controlar el frío? Colocarse un saco, ¿no? Exacto, colocarme un sapo, arroparme, pero si estoy hablando, por ejemplo, de el sentido del oído y si hay demasiado ruido, ¿yo qué hago? Hago silencio o No, pero pido que hagan silencio. exacto, sí, porque pues el ruido no lo genero yo, sino lo genera otro. O hago silencio, si estoy en mi casa, pues cierro las ventanas, las puertas para reducir ese ruido, ¿sí? Pero ¿qué haría un niño? Que es la Se, ta- pregunta, porque se finalmente, taparía, se taparía los oídos. exacto, se taparía los oídos. Y si hay exceso de luz, los niños, ¿qué tienden a hacer? Antes que cerrar los Se ojos. ponen inquietos. Apagan la luz. No, los niños. Se Por tapan los eso ojos. mi sobrina apaga la luz cuando no le fastidia Entonces, la luz. por ejemplo, Se los tapan niños los ojos. cuando hace mucho, hay demasiada luz, ellos tienden a hacer esto. A taparse los ojos con sus manos, ¿sí? Toda esta es la integración sensorial, entonces la manera de cómo su cerebro responde ante los estímulos, ¿sí? Y pues obviamente a medida que ellos van creciendo y se van desarrollando, entonces van a hacer de una manera más lógica la respuesta a ese estímulo. ¿Listo? Entonces el ejemplo es más que todo para poder entender que a medida que ellos van creciendo, la respuesta al estímulo se hace de una manera más lógica. Entonces, dentro de nuestra lógica como adultos, uno, por ejemplo, si hay demasiada luz, voy a apago la luz. Pero un niño, ¿qué va a hacer? Entonces se echa la mano hacia Profe, la... disculpe. ¿Cómo? Profe, disculpe. Yo tengo unos primos que son gemelos y ellos son Ujú. autistas, pero mi primo se dio cuenta cuando ellos ya estaban grandecitos porque ellos no hablaban. Ellos Mm, solamente emitían ruidos, inquietos, batuqueaban cosas, lo llevaban al médico, pero no, pues, no daban
con el por qué el comportamiento. Entonces ahí sí es un poco como difícil entenderlo, Sí, lo que pasa porque es que pues la madre se tiene que dar cuenta desde el primer momento en que el niño ya tiene un problema, o estoy errada en ese no, sentido. no, lo que pasa es que el autismo es un cuento aparte. Resulta y pasa que el autismo, pues obviamente como el crecimiento y el desarrollo de los niños no es igual en todos los casos, y habíamos hablado del desarrollo del lenguaje, el lenguaje normalmente sí se está dando más o menos, o sea, desde que nacen ellos ya hacen ruidos guturales, a los 3 meses ya hacen balbuceos, más o menos a los 6, a los 9 meses ya están diciendo algunas palabras o solamente sílabas como pa, ma, ¿sí? Pero igual hay que mirar, uno, ¿lo estaban llevando a control de crecimiento y desarrollo o no? Porque si estaba en control de crecimiento y desarrollo, ¿qué edad tienen los niños? Ahorita tienen 8 años, Y más o menos a qué edad le detectaron el problema. casi a los 4 años, pero muy tarde. Estaba un poquito tardío, más o menos a los 2 años ya se pueden empezar a identificar los primeros, digamos, las primeras alteraciones. Si es un niño que ya llega a los 2 años y todavía no emite palabras, pues hay que empezar a intervenir. ¿Qué está pasando acá? Sí, y más que son gemelos, porque muchas veces uno de los dos puede que se desarrolle completamente normal, pero el otro no. Entonces también hay que, o sea, se define si hay un desarrollo igual entre los dos o está desigual. Lo otro, el autismo no es tan fácil de determinarlo, ¿sí? Y hay que mirar el tipo de autismo, si es esto solamente el trastorno del espectro autista o si es un autismo como tal. Y pues el espectro autista es un poco más fácil de, digamos, de llevar durante el proceso que un autismo como tal, ¿sí? Entonces, pues sí, posiblemente hubo de pronto un poco de, como dijera yo, para no sonar tan duro, un poco de descuido, por decirlo así, que por parte de los padres que no lograron identificar eso un poco más a tiempo, ¿sí? Sin embargo, pues también hay que entender que es una condición, no es una enfermedad como tal, es una condición prácticamente de por vida, no quiere decir que tenga una cura, se trata, pero eso no se cura. ¿Listo? Entonces, la integración sensorial es un proceso primario a través del Creo cual que se una organiza. pregunta. Dime. Por ejemplo, es normal que mi sobrina tiene 5 años, iba para 6, pero ella todavía como que es como tartamuda, uno le pregunta algo y Tartamudea. empieza o queda como muchas veces con la misma palabra. ¿Es normal o? No, no es normal, pero podría ser una tartamudez, pero eso sí ya le tocaría entonces que el pediatra la remita con terapeuta del lenguaje o fonoaudiólogo para que la diagnostiquen y la traten. Hay algunos tartamudeos que tienen un buen manejo, pero hay otros que no, eso también puede ser de por vida. Entonces, por ejemplo, vemos el caso de James Rodríguez, todos sabemos que es un futbolista colombiano. Él sufre de tartamudez, pero a medida que ha pasado el tiempo y también está muy relacionado con las relaciones, valga la redundancia, las relaciones sociales. Entonces, si nos damos cuenta, inicialmente cuando él presentaba una entrevista, él tartamudeaba más que ahora, ¿sí? Cuando apenas estaba iniciando su carrera. Entonces, muchas veces puede estar relacionado con inseguridades, como puede que sea un problema como tal fisiológico. ¿Listo? Ah, Entonces, bueno, profe, sí, señor. dentro de la integración sensorial hay un proceso primario a través del cual se organizan representaciones mentales internas del espacio exterior. Entonces, de el estímulo exterior hay una respuesta dentro de la parte interna. Esto se transforma en la base para futuras estrategias de acción para interactuar y responder a las demandas ambientales. Entonces, nuestros sentidos nos dan la información acerca de las condiciones físicas de nuestro cuerpo y del ambiente que nos rodea. Lo que decía, si hace frío, pues
busco ganar calor. Si hay demasiado ruido, pues me tapo los oídos. Entonces, un fracaso en la integración sensorial puede causar problemas de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, de aquí nos vamos al caso de la niña que tartamudee. Si hay un problema en la integración sensorial y ella no puede lograr hablar común y corriente, puede generar un problema de aprendizaje. Entonces debe haber una atención integral para saber exactamente hasta dónde es alteración o no es una alteración. El cerebro localiza, clasifica y ordena las sensaciones y las usa para formar percepciones, comportamientos y aprendizaje. Entonces, lo que decía alguien por ahí, el niño escucha ruido y se pone irritable. La irritabilidad es un comportamiento y está relacionado con la percepción. Y el desarrollo temprano de la integración sensorial depende del desarrollo del sistema táctil y vestibular. Listo, y que me está sonando el celular. Listo, ya le puse en silencio. Entonces, aquí tenemos los órganos de los sentidos. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién me los recuerda? Aquí están, pero no están con el nombre. ¿Cuáles son los 5 órganos de los sentidos más? Son más de 5, pero los 5 principales. Entonces, bueno, voy a recordarlos. Entonces, tenemos el sentido del olfato, tenemos el sentido del tacto, tenemos el sentido del gusto, el sentido del oído y el sentido de la vista. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la retina, conos y bastones, que son unas células especializadas para poder identificar los colores. El bulbo olfatorio, que me ayuda a identificar los olores. El tacto, que está en la piel y me ayuda a identificar las texturas que yo toco, pero también me ayuda a identificar el frío, el calor. El gusto, que me ayuda por medio de las papilas gustativas a identificar sabores, ¿sí? Y el sentido ¿cuál me falta? Del oído. Entonces, ¿qué me ayuda a identificar los sonidos? Entonces, hay una parte del sistema nervioso, perdón, que se llaman los nervios transmisores y está la zona neurointegradora que es como tal el cerebro. Entonces, habíamos dicho, el cerebro es el centro, la CPU de nosotros, ¿sí? Donde se procesa absolutamente todo. Entonces, manifestación de la disfunción en la integración sensorial, la IS o integración sensorial, hipo o hipersensibilidad al tacto a las experiencias de movimiento, ¿sí? Si hay esto, es una disfunción sensorial, quiere decir que no hay normalidad acá. Ya sea que el niño, usted lo toque y el niño se sienta fastidiado, es porque hay una hipersensibilidad. ¿Sí? Se distrae con mucha facilidad, presentan dificultad organizándose ellos mismos y su trabajo, muestran dificultad aprendiendo nuevas destrezas, se frustran fácilmente y presentan dificultad con las transiciones entre tareas. Entonces aquí vemos varios tipos de alteraciones y pues básicamente lo que vamos a buscar es a identificarlas para poder intervenirlas tempranamente. Entonces, los sistemas sensoriales, pues ya lo hemos visto, el táctil, visual, auditivo, olfativo, gustativo, vestibular y propioceptivo. Entonces, faltaban hablar de estos dos. El vestibular está relacionado con el equilibrio, también se genera desde el oído y pues este nos ayuda a poder mantener el equilibrio y no caernos. Y el propioceptivo es el que ayuda a identificar. Ejemplo, usted levanta una mano, un brazo, perdón. Este es el brazo izquierdo. Entonces, si yo toco al niño, pero el niño tiene los ojos cerrados, yo le pregunto, ¿qué estoy tocando? Si lo estoy tocando, él tiene que decirme que es el brazo izquierdo. ¿Sí? Si él me dice que es el brazo derecho, entonces su propiocepción está fallando. O sea, o si yo le toco la espalda, pero él no me sabe decir qué es la espalda,
lo que le estoy tocando. Entonces quiere decir que el niño no tiene propiocepción y hay algún tipo de alteración. Lo normal es que si usted está, por ejemplo, de pie en una fila y alguien lo toca por atrás, la espalda, usted sabe que le están tocando la espalda, ¿sí? Entonces ese es el sentido de propiocepción. Bueno, vamos a ver este corto video, qué es la sensación y percepción y cuáles son sus diferencias. ¿Listo? La sensación y la percepción son dos procesos fundamentales que nuestro cerebro utiliza para interpretar y dar sentido al mundo que nos rodea. Aunque están estrechamente relacionados, cada uno juega un papel diferente en la forma en que experimentamos nuestra realidad. La sensación se refiere al proceso inicial de detección y transmisión de información sensorial al cerebro, cuando los órganos sensoriales como los ojos, oídos, piel, lengua y nariz entran en contacto con estímulos externos. Luz, sonido, presión, sabor, olor convierten estas señales físicas o químicas en señales eléctricas que se envían al cerebro a través de las neuronas. La sensación es, por tanto, la etapa preliminar de recoger datos brutos del entorno mediante los sentidos. Por otro lado, la percepción es el proceso por el cual el cerebro organiza, interpreta y da sentido a la información sensorial que recibe, permitiéndonos reconocer y comprender lo que experimentamos. La percepción implica la selección, organización e interpretación de las sensaciones, integrándolas con nuestras experiencias pasadas, conocimientos, expectativas y cultura para crear una comprensión coherente y significativa del mundo que nos rodea. Por ejemplo, no solo vemos un conjunto de colores y formas cuando miramos un árbol, sino que percibimos un objeto tridimensional con características específicas y significado. Pero, ¿cómo identificar las diferencias entre sensación y percepción? Número 1. La sensación es un proceso fundamentalmente físico y se refiere a la recepción directa de estímulos a través de los órganos sensoriales. La información es cruda y sin procesar, un reflejo directo de las propiedades físicas del entorno. Número 2. La percepción es un proceso cognitivo que implica interpretar y dar significado a los estímulos sensoriales. La información aquí ya no es solo un reflejo del mundo externo, sino una construcción subjetiva que se basa en la experiencia, el aprendizaje y el contexto cultural y emocional del individuo. Número 3. La sensación está menos influenciada por las experiencias previas y conocimientos del individuo. Los procesos sensoriales son relativamente constantes y universales entre los seres humanos, aunque puede haber variaciones individuales en la sensibilidad sensorial. Número 4. La percepción está fuertemente influenciada por la experiencia, el aprendizaje y el contexto. Dos personas pueden recibir el mismo estímulo sensorial, pero interpretarlo de manera diferente, basándose en sus experiencias pasadas, expectativas y cultura. En resumen, la sensación es el proceso de captar información sensorial del entorno, mientras que la percepción es el proceso de dar sentido e interpretar esa información. Juntos, estos procesos nos permiten navegar y entender el mundo que nos rodea. Para saber más sobre psicología, ve el siguiente video. Si te ha parecido útil la información, dale like y suscríbete al canal. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima. Listo, entonces ahí vimos que es la sensación y percepción y las diferencias entre las dos. Entonces, ¿quiénes tienen problemas de integración sensorial? Aquí es donde se empieza a colocar interesante el asunto. La investigación identifica claramente estos problemas en niños con problemas en el desarrollo y trastorno del espectro autista. Los estudios independientes sugieren que el 70% de los niños con trastorno del espectro autista tienen el desorden. Sin embargo, también se identifican en otros niños. Entonces, niños prematuros y con múltiples complicaciones. Entonces, no podemos esperar que un niño que haya sido muy prematuro, un prematuro extremo, siempre vaya a crecer y desarrollarse normalmente. Puede que sí, como puede que no. Niños con autismo
sí tienen muchos factores que hacen que tengan problemas en el desarrollo y niños que tengan daño cerebral, ya sea que nazcan con parálisis cerebral espástica que tengan una parálisis cerebral de algún tipo o que tengan, por ejemplo, microcefalia o también macrocefalia. Entonces, son problemas cerebrales que van a generar trastornos del desarrollo. ¿Cuál es la importancia de la integración sensorial? Entonces, provee los fundamentos y la estructura en la cual el niño es capaz de recibir información que proviene de su cuerpo y del ambiente para organizarla y actuar de acuerdo a ella. Entonces, hay coordinación, pero cuando el niño pues tiene algún tipo de daño, sí, que viene incluso desde el nacimiento, pues no va a haber una buena coordinación. Si el niño tiene una buena base de integración sensorial, puede construir destrezas nuevas y más complejas, como lo son las destrezas motoras finas y más tarde destrezas académicas como dibujar, leer y escribir. Entonces, la motricidad fina, ¿qué es? Son los movimientos que hacemos sobre todo con las manos. Ejemplo, lograr coordinar estos movimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar con un niño que tiene problemas ya de motricidad fina, que no pueden ni siquiera coordinar esos movimientos? No pueden, por ejemplo, rayar porque, digamos, su misma déficit de desarrollo se lo impide, o si hacen dibujos son solo garabatos, nunca logran llegar a, por ejemplo, a tratar de imitar un cuerpo humano, ¿sí? Y pues todo esto está relacionado es con el desarrollo y con el déficit que pueda tener. Entonces, ¿qué es la prevención? Es aquella que se proporciona al niño en las primeras etapas de su vida y consiste en un conjunto de acciones encaminadas a prevenir los probables déficits en el desarrollo del niño con riesgo de padecerlos tanto por causas orgánicas, psicológicas o sociales. Entonces, aquí vamos a hablar que hay varios niveles de prevención y pues dependiendo del nivel buscamos prevenir algún tipo de déficit a futuro. Entonces, ¿qué garantiza una mejor calidad de vida en la comunidad? Y es necesario realizar acciones que buscan evitar problemas físicos, mentales, afectivos y sociales. Entonces, estos van dirigidos a detener el curso de dichos problemas y a esto le llamamos prevención temprana. Entonces, la prevención no solamente busca la parte identificar problemas en el desarrollo, sino también enfermedades. ¿Cuál es la prevención? ¿Qué hacemos para evitar enfermedades? A ver quién me dice, según lo que hemos visto hasta el día de hoy. Estar al día con las vacunas. Exacto, muy bien. Entonces, la vacunación es prevención primaria, es para evitar precisamente enfermedades que se pueden prevenir, se llaman enfermedades inmunoprevenibles, que se pueden prevenir por medio de la vacunación. Entonces están los tres niveles de atención: prevención primaria, secundaria y terciaria. La primaria comprende acciones de fomento y protección de la salud, más que todo la vacunación. La secundaria parte de la comprobación o inferencia de una situación de riesgo en la cual puede haber actuando factores nocivos. Comprende actividades dirigidas al diagnóstico temprano y a la atención adecuada, tomando en consideración el factor de tiempo y la intervención. Sí, entonces aquí hablamos, por ejemplo, de la lactancia materna, de los controles de crecimiento y desarrollo, etcétera, etcétera. Prevención terciaria implica medidas contundentes a la limitación del daño y la intervención integral del niño que presente necesidades especiales con una orientación educativa. Entonces, aquí ya se ha identificado alguna alteración y este tipo de prevención lo que busca es que no se complique esa alteración. Aquí, listo. Entonces, la prevención primaria comprende acciones de fomento y protección de la salud, evitando la incidencia de factores de riesgo en una población determinada. Entonces, el objetivo es evitar las condiciones que puedan llevar a la aparición de deficiencias o trastornos en el desarrollo infantil. Ejemplo, una de las más complicadas o complejas, porque son de por vida, el polio, la enfermedad de poliomielitis, donde genera que el niño pierda la movilidad
¿sí? Puede ser total, parcial, pero no pierde la sensibilidad, solamente la movilidad. Entonces sus músculos se vuelven demasiado frágiles y no tienen la suficiente textura para poder generar el movimiento. Puede incluir también la inmunización. En el riesgo biológico inferior se refiere a los programas educativos en cuanto a la promoción de la salud relacionados con divulgación de información, abarcando aspectos como necesidad de control prenatal y planificación familiar. También incluye programas dirigidos a mujeres embarazadas, embarazo precoz, las ITS, lactancia materna, atención materno-infantil, identificación temprana del riesgo reproductivo, riesgo obstétrico, materno-fetal y la intervención oportuna para disminuir o evitar dicho riesgo. Y en las alteraciones biológicas establecidas, la prevención en este nivel consiste en la detección intrauterina de anomalías congénitas y problemas metabólicos. Entonces, uno de los problemas metabólicos que más daños puede llegar a causar es el hipotiroidismo congénito. Entonces, para esto tenemos centros de educación infantil. Estos centros, la labor de estos centros en la prevención de los trastornos en el desarrollo puede ser fundamental para las poblaciones de alto riesgo. Ofrecen un entorno estable y estimulante a un sector de la población infantil que a menudo sufre de condiciones adversas en el seno de la familia. Entonces, por ejemplo, alto riesgo biológico con estimulación adecuada, alto riesgo social con estimulación adecuada. Están los CDI, Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana, deben participar en la prevención primaria, colaborando en las campañas de información y formación de la población en general en los aspectos relativos al desarrollo infantil, también como parte de su trabajo con niños a efectos de trastornos permanentes, al evitar la aparición de patología añadida a la inicial. Y en cuanto al riesgo psicosocial, en el nivel de prevención primaria se refiere a los programas educativos de los futuros padres en relación a métodos de crianza y a campañas de difusión masiva relacionadas con la prevención. Hoy en día, precisamente estaba hablando hoy con mi mamá, haciendo así como una especie de análisis de lo que era la antigua crianza y la nueva crianza. Antiguamente los papás nunca le decían a un hijo te quiero mucho, te amo, mucho menos. Casi no habían abrazos, no habían besos, todo eso era como una barrera completa. Hoy en día pues hay incluso escuelas para padres, ¿sí? Hace 50 años no había muchos hogares, no existía todavía la televisión, mucho menos poder ver una telenovela. Muchos aprendieron a dar amor gracias a las novelas de los 80 y los años 90. Pero pues también estábamos hablando de que la televisión ha cambiado tanto el rumbo que hoy en día tampoco es que aporte mucho para la sociedad. Entonces, pues estábamos haciendo como ese análisis de los fenómenos que se van dando a través del tiempo y pues cómo estos fenómenos van en constructo de la sociedad. La prevención secundaria, entonces, es parte de la comprobación o inferencia de una situación de riesgo en la cual pueden haber actuado factores nocivos, comprende actividades dirigidas al diagnóstico temprano y la atención adecuada, tomando en consideración el factor de tiempo y el tipo de intervención. ¿Qué busca? Entonces, detección y diagnóstico precoz de los trastornos en desarrollo y en situaciones de riesgo. Entonces, para esto están los centros de educación infantil y en lo que se refiere al riesgo psicosocial. Entonces, en los centros de educación, los profesores ayudan a identificar este tipo de alteraciones y pues más que todo porque los profesores están, digamos, en contacto directo y estrecho con los estudiantes, sobre todo los que están en la primera infancia, y ellos pues por estar en un proceso de enseñanza, ellos pueden identificar tempranamente muchas veces las alteraciones. Y en lo que se refiere al riesgo psicosocial, se ubica a este nivel todos aquellos programas no convencionales para realizar intervención temprana en niños con riesgos psicosociales, con inadecuada atención, carencias afectivas y sospecha de maltrato infantil, como por ejemplo las guarderías o los hogares de cuidado diario, maternales y programas nutricionales.
Y la prevención terciaria implica medidas contundentes a la limitación del daño y la intervención integral del niño que presenta ya necesidades especiales, con una orientación educativa, haciendo énfasis en el desarrollo de sus potencialidades y en la orientación y la capacidad de la familia, tomando en consideración todos los elementos de la comunidad para utilizarlos en un beneficio con la finalidad de disminuir las alteraciones en el desarrollo mediante la vinculación estrecha entre los sectores azul, salud, social y educación. Entonces, ¿qué busca? Mejorar las condiciones de desarrollo del niño y la niña. Se dirige niño, niña, familia y su entorno. Con atención temprana se debe atenuar o superar los trastornos o disfunciones en el desarrollo, prevenir trastornos secundarios y modificar los factores de riesgo del entorno inmediato del niño. Entonces, si vemos aquí ya en prevención terciaria, lo que se busca es evitar más complicaciones de las que el niño ya trae. Entonces, ¿qué habla sobre la crianza amorosa y una disciplina positiva? Entonces, hasta aquí pues todo lo que es el nivel de atención según la prevención, pero pues también podemos hablar de la crianza amorosa y la disciplina positiva. Muchas veces vemos niños que no avanzan, pero resulta que viven en un ambiente donde es bastante hostil, donde no hay oportunidades, donde hay violencia, sí, hay factores biopsicosociales que lo que hacen es entorpecer todo el proceso. Entonces, para eso, pues, precisamente lo que hablaba hoy con mi mamá, la crianza ha cambiado. Hoy en día existe incluso la escuela para padres para mejorar eh, tantas deficiencias que habían antiguamente en la crianza y pues por ende hoy en día vemos muchos adultos que viven frustrados porque no saben cómo llevar su vida. Entonces, ¿por qué le decimos no al castigo? Durante mucho tiempo se pensó que castigar era la única forma de corregir comportamientos. Sin embargo, muchos estudios de neurociencia, psicología del desarrollo y pedagogía muestran que los castigos no solo son ineficaces a largo plazo, sino que pueden ser dañinos. Entonces, estaba el antiguo dicho que decía que la letra con sangre entra. Pero, ¿qué dicen los estudios? Que no es tan así. Que de pronto, lo que pasa es que el castigo nos enseñó a ser como más resilientes, ¿sí? Yo le decía a mi mamá, prácticamente no había día en que no me daban la jeta. Le decía yo, casi todos los días había juguete venteado, para mi hermano y para mí. Nos la pasábamos peleando todo el día, mi hermano es 2 años mayor que yo. Vivíamos en una constante guerra, no recuerdo ni por qué. Y pues con base a eso era el castigo. Entonces casi todos los días nos daban los buenos correazos, chancletazos, en fin, por el mal comportamiento. Sí, pero ¿qué dice la ciencia? Que definitivamente el castigar con golpes no es que sea, digamos, la mejor opción. Sí, sin embargo, sí soy, digamos, un poco, estoy de acuerdo en que sí, de vez en cuando hace falta un buen par de correazos, no todo el tiempo, pero sí de pronto cuando en realidad hay una causa justa para hacerlo. Pero uno de los errores grandes es que hay mamás que le cascan al chino por todo y por nada, y eso no es correcto, o sea, no debe ser. Entonces vamos a hablar. ¿Cuáles son los efectos del castigo? Generan miedo, pero no respeto. Deteriora el vínculo del adulto con el niño. Enseña a obedecer por temor, mas no a reflexionar. Aunque muchos niños sí llegan a reflexionar. Entonces, después eh, de severa juguetera, dígame quién no va a empezar a pensar, decir no. Y yo mejor me porto bien para que no me vuelvan a dar, ¿sí? Aumenta la agresividad o la sumisión y pues no sé cuál de las dos es peor, si ser agresivos o ser sumisos. Desarrolla sentimientos de culpa, vergüenza o rencor, no ayuda a aprender conductas nuevas y aparte pues el castigo en sus múltiples formas, ya sean gritos, amenazas, golpes, humillaciones, aislamientos forzosos, puede parecer efectivo en el momento, pero no enseña habilidades emocionales ni sociales, o sea, no enseña habilidades para la vida. Por el contrario, impide el desarrollo de la autorregulación y el pensamiento crítico. Entonces es un niño que va a vivir o ya sea introspectivo, ¿sí? Muy rara vez va a ser un niño
feliz, muy rara vez va a ser un niño social, ¿sí? Puede que se vuelva un niño aislado y con el tiempo se vuelva antisocial, diferente a ser asocial. Asocial es que no le gusta relacionarse con nadie. Antisocial es una persona que le hace daño a la sociedad. Entonces, ¿quién es un antisocial? Un ladrón, ¿sí? En cualquiera de sus modalidades, un asesino, una persona que de alguna manera siempre hace daño al prójimo. Entonces, son conductas que se aprenden desde la infancia, que es educar sin castigar. Entonces, es un enfoque educativo basado en el respeto, la conexión emocional y la enseñanza de habilidades para la vida. Parte de la idea de que todas las conductas tienen una causa y que detrás de cada comportamiento hay una necesidad no resuelta o una emoción mal gestionada. Educar sin castigar, ¿qué implica? Validar las emociones sin aceptar cualquier conducta. Entonces, ejemplo, no, que es que este peladito me hizo severo escándalo en el centro comercial y me provocara hasta, mejor dicho, regalarlo, ¿sí? Entonces, yo puedo validarle la emoción, que esté enojado, que esté que esté triste, en fin, pero lo que no puedo validarle es la mala conducta, ¿sí? Entonces, valido su emoción, pero no acepto su mala conducta. Y eso es lo que le tengo que enseñar a ese niño. Establecer límites claros, conscientes y amorosos. Entonces, ¿qué busco? O sea, que él no vuelva a repetir, ¿sí? Pero debe ser concienzudamente y de una manera amorosa, o si no, no va a funcionar. Promover la reparación y la reflexión. Entonces, buscar que el niño entienda que lo que hizo estuvo mal. Acompañar, pero no controlar. Ser guías y modelos y no autoritarios. ¿Sí? Porque entonces, cuando se genera el autoritarismo, lo que se va a generar es como tal miedo y tampoco nos va a servir. Este enfoque se relaciona con la disciplina positiva, la crianza respetuosa y las teorías de educación emocional que priorizan el desarrollo integral del niño o la niña. ¿Cómo poner límites sin castigar? Los límites son fundamentales, no hay crianza sana sin límites, pero la forma en que los ponemos marca la diferencia. Todo es claves para poner límites desde el respeto, la claridad y la coherencia. Los límites deben ser claros, concretos y sostenidos en el tiempo. Entonces, si yo le pongo límites hoy, pero resulta que el peladito mañana me la hizo y yo no le dije nada, entonces no estoy siendo coherente. Debe ser sostenido en el tiempo. Debe haber un tono firme, pero no agresivo. Entonces, no es lo mismo gritar que hablar con firmeza, ¿sí? Entonces, no es lo mismo usted estar a grito entero buscando que ese niño haga caso, a que usted firmemente le hable, ¿sí? Con autoridad, pero no con autoritarismo, ¿sí? Y el mensaje llega mejor cuando se transmite con calma. ¿Por qué? Porque entonces el niño no va a percibir ningún tipo de emoción, ¿sí? Ni ofuscación, ni de pronto frustración por parte de ese mamá o ese papá. Entonces es importante tener en cuenta la anticipación, que es avisar lo que se espera antes de que ocurra el problema. Ejemplo, en 5 minutos vamos a guardar los juguetes. Y ya, se sabe que en 5 minutos se acabó. En 5 minutos apaga el televisor y se viene a almorzar. Cosas así. Consecuencias naturales y lógicas. Las consecuencias no deben ser el castigo arbitrario, sino estar conectados con lo que pasó, ¿sí? Entonces es buscar que el mismo niño aprenda a analizar la situación, cómo fue su comportamiento y por qué estuvo mal. La reparación del daño, si se rompió algo, se arregla, si se hirió a alguien, se pide perdón o se busca reparar. Entonces es importante aprender a que pida el perdón desde la honestidad, más no que normalice el perdón. Entonces, hay personas que están tan acostumbradas al perdón que a todos pidiendo perdón y tampoco funciona así. Entonces, como se dice vulgarmente, la cagué y pido perdón y ya, el que reza y peca empata. Y no se trata de eso, porque si entonces una persona se acostumbra a estar pidiendo perdón por todo, sencillamente va a ser un perdón que no es no es un perdón que se ha hecho de verdad de corazón. La participación, incluir a los niños y las niñas en la elaboración de algunas normas, promueve el compromiso.
Entonces, estrategias cotidianas para educar con respeto. Entonces, la conexión antes que la corrección. Primero el vínculo, luego la norma. Cuando el niño se siente visto y comprendido, está más dispuesto a escuchar. Ejemplo, entiendo que estés cansado, pero no está bien tirar los juguetes, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues el niño va a entender. Pero si yo, por ejemplo, cojo y le doy una juguetera para que ahí recoja los juguetes, así no, o sea, funciona la cosa, pero lo que voy a llenar es al niño de miedo, ¿sí? Y al rato ya lo estoy cuchecheando, entonces el niño se va a confundir, o sea, ¿está bravo, está enojado o qué pasó aquí? Porque primero me regaña, me golpea, pero ahora me está dando amor. Entonces se genera un conflicto y el niño no va a entender finalmente qué fue lo que pasó. Estrategia 2, validación emocional. Nombrar lo que sienten los niños les ayuda a calmarse y sentirse comprendidos. Ejemplo, estás frustrado porque querías seguir jugando, a veces eso da bronca, ¿no? Entonces, de esta manera estoy mostrándole que sé que lo que siente y eso lo ayuda a sentirse más calmados, lo ayuda a sentirse comprendido. La estrategia 3, selecciones limitadas. Dar opciones dentro de un marco definido ayuda a sentirse en control. Ejemplo, ¿quieres bañarte ahora o en 10 minutos? Entonces el niño pues decide. Estrategia 4, tiempo fuera pero positivo. No como castigo, sino como pausa para calmarse, acompañando al niño si lo necesita. Entonces, vamos juntos a respirar un rato y después seguimos. ¿Sí? Entonces, muchas veces están jugando, se sienten frustrados, quieren pelear. Entonces, también le podemos enseñar desde pequeños a guardar la calma. Entonces, lo sacamos de ese entorno y los niños son mucho más fáciles de calmar que un adulto finalmente. Estrategia 5, rutinas visuales. Las rutinas ayudan a prevenir conflictos. Si son visuales como dibujos y cuadros, mejor aún. Entonces, muchas veces el niño está frustrado, llorando, desesperado, y uno, por ejemplo, ve algo en el horizonte y uno le dice, mire, 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 mire. Y el niño inmediatamente pausa su emoción y se le olvida y empieza a mirar lo que uno le está tratando de mostrar. Entonces, esa rutina visual es bastante eficaz en el manejo de las emociones. ¿Qué hacer en momentos difíciles? Todos pasamos por momentos de estrés donde perdemos la paciencia. Lo importante es no naturalizar la violencia y buscar reparar. Cuando está desbordado o enojado, respirar profundo, alejarse un momento si es necesario. Esto es para los padres. Evitar responder impulsivamente o sin pensar. Decir, necesito un momento para calmarme. Hablamos en un rato. Reparar después, perdón por haberte gritado, no estuvo bien. Recuerde entonces recordar que el hijo no necesita una madre, un padre perfecto, pero necesita uno disponible que sea capaz de reflexionar, pedir perdón y crecer junto a él o ella. ¿Cuáles son los mitos frecuentes sobre el castigo? Entonces el mito, si no lo castigo, no me respeta. La realidad del respeto se construye con vínculo y ejemplo y no con miedo. El mito, así me criaron a mí y salí bien. Y pues en realidad sí, pero también veamos muchas personas que se criaron y que tienen la misma edad de nuestra y por ejemplo hoy en día son, no sé, son indigentes, son personas que no tienen estabilidad emocional, personas incluso con problemas mentales, ¿sí? La realidad, muchas heridas emocionales son normalizadas y reproducidas. El mito, los niños necesitan mano dura. La realidad, lo que necesitan es una guía, contención y coherencia. Entonces, nada saca uno con ser una mano dura, tratarlos de una manera fuerte, si no sé contenerme, si no sé guiar y si no soy coherente en mis actos. Los beneficios de educar sin castigar, entonces fortalece el vínculo afectivo entre el adulto y el niño, fomenta la empatía, la responsabilidad y la autorregulación emocional. Los niños aprenden a comportarse no por miedo, sino porque comprenden y valoran las normas. Este enfoque mejora la convivencia de las familias, reduce los conflictos y promueve un desarrollo emocional más sano y a largo plazo forma personas más seguras, respetuosas y capaces de construir relaciones saludables, contribuyendo a una sociedad más empática y menos violenta. Entonces vamos a ver aquí un video, se llama Cápsula, educar con disciplina y poner límites con amor.
La disciplina es mucho más que el cumplimiento de las reglas. Crea un rigor interno que le permite cumplir objetivos y poder convivir. Lo puedes comparar como los barandales de una escalera peligrosa que le impide caer al precipicio. Se opondrá porque a nadie le gusta dejar de hacer lo que está disfrutando. No desistas. Las herramientas son paciencia y repetición. Entre los 1 y 3 años de edad, probará límites una y otra vez. Es normal. Con la repetición aprenderá lo que puede y no puede hacer. La disciplina afectuosa significa poner límites con amor. Límites consistentes. Intenta que reciba la misma respuesta para la misma conducta a pesar de tu humor. Límites de acuerdo a los valores familiares. Aprenderá lo que vea en casa. Que los límites sean comunicados de forma clara, al principio enfocados en su seguridad y más adelante en su educación. Que los límites involucren consecuencias lógicas y justas. Entenderá que cosechará lo que siembra. Los límites con palabras que califiquen a la conducta y no a la persona. Habla de lo que ves, no de lo que es. Que sean libres de golpes, maltratos y humillaciones. Esto solo siembra rencor. Paciencia. Apenas está aprendiendo autocontrol y autodisciplina. Primero, trabaja tu emoción. Segundo, conecta con lo que ves que siente. Tercero, limita la conducta. Finalmente, explica lo que debe hacer. Las rutinas ayudan a los niños a visualizar los pasos de una acción. Las reglas y rutinas funcionarán mejor si son las mismas entre mamá, papá y cuidadores primarios. Algunas estrategias que puedes utilizar son ofrecer un sí para cada no. Abrirá una alternativa de la conducta de lo que no puede hacer. Dar avisos. Le ayudará a prepararse para dejar una actividad, persona o lugar. Permitir que elija. Le dará la sensación de control y le enseñará a tomar decisiones. La disciplina es indispensable para la vida. Se necesita firmeza amorosa para poner límites sin lastimar. Esta es la información básica. Visita la página para acceder a la revista de crianza de este tema y encontrar ideas y herramientas que te ayudarán a prepararte mejor para disfrutar este momento de su desarrollo. Bueno, entonces educar con disciplina y poner límites con amor. Ahora vamos a ver la última unidad, que es entornos protectores y prevención del maltrato infantil. Es importantísimo que haya un entorno donde el niño se sienta protegido y pues que se logre prevenir el maltrato infantil. ¿Qué es la protección? Entonces son actividades que garantizan el pleno respeto de los derechos de todas las personas sin discriminación de conformidad con los regímenes existentes en materia de derecho. Entonces, en su objetivo fundamental es para el conjunto de la acción humanitaria. Siempre buscamos que haya protección. Entonces, consiste básicamente en apoyar a la población para que se sientan a salvo y a recuperarse de los daños que otras personas pueden infligirles, generalmente actos de violencia, vulneración de derechos y abusos. Es responsabilidad del Estado, entonces la protección es responsabilidad del Estado. Cuando no se recibe una respuesta del Estado, las organizaciones no gubernamentales como las ONGs nacionales o internacionales pueden contribuir a garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, pero no las pueden suplir. Se debe aportar a la prevención la reducción de los riesgos, buscando el bienestar y la dignidad humana, y especialmente en las personas más vulnerables. Y otro de los objetivos es construir y mantener a salvo a la población, ayudarla a recuperarse de los daños sufridos y garantizar el acceso a sus derechos. Entonces, ¿qué es la protección? Limpieza y descontaminación del territorio de explosivos sin detonar tras un conflicto. Se llama protección por desminamiento humanitario. Obviamente lo vemos aquí en Colombia.
el acompañamiento de sobrevivientes de la violencia sexual, protección por violencia basada en género, la expedición de documentos personales para el acceso a servicios, protección en asesoría judicial y jurídica, fortalecimiento comunitario y cohesión social, eso se llama protección comunitaria, y apoyo a niños separados y niños no acompañados, que es la protección infantil. El modelo de protección implica el acceso a derechos, a la inclusión social y a la integración de todas las personas. Sitúa a las personas en el centro de las medidas políticas y de coordinación de la población y presta especial atención a la situación de grupos vulnerables, marginados y desfavorecidos. Se concreta a través de acciones que generen alguna sensibilización y pueden llegar a ser partícipes de las comunidades, y hace esfuerzos para que las personas puedan conocer los aspectos favorables de su situación como riesgos de los mismos. Entonces va dirigido a cualquier ente de la sociedad, pero en este caso especialmente a los niños, niñas y adolescentes. Los pilares del modelo son la seguridad, la integridad, la dignidad y el respeto. Entonces, la seguridad es fundamental para todas las actividades humanitarias, sea por asistencia, defensa, movilización comunitaria o educación sobre derechos. La integridad, la importancia de asegurar el bienestar emocional, social, cultural y espiritual. La noción de integridad sostiene que la gente necesita protección en las diferentes facetas de su vida. La dignidad garantiza la libertad, el bienestar y la autonomía, proviene del acceso a los derechos básicos. Y el respeto es porque todas las personas deben gozar de sus derechos sin importar su nacionalidad, etnia, color, género e ideologías. Entonces aquí, por ejemplo, en Colombia, somos un país multirracial, tenemos connacionales de raza negra, indígenas, de diferentes etnias, de diferentes ideologías, de también condiciones sexuales diferentes, en fin, y pues depende de cada persona cómo respetamos, cómo logramos interactuar con los mismos sin llegar a faltar al respeto ni pasar sobre sus derechos. El enfoque de protección está basado en derechos, entonces fue sintetizado muy claro en 1999 después del consenso alcanzado por un amplio grupo de agencias humanitarias y de derechos humanos convocado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra. Este grupo afirmó la protección es el conjunto de todas las actividades orientadas a garantizar el respeto a todos los derechos del individuo de acuerdo con la letra y el espíritu de los conjuntos de normas pertinentes, esto es, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados. Entonces, aquí en Colombia está hecho con base a esta afirmación de protección. Los principios básicos, entonces el primero, evitar exponer a las personas a daños adicionales como resultado de nuestras acciones. Entonces, acciones que generen daño, reduciendo el mínimo de los efectos negativos de la respuesta que brindan. El objetivo es evitar el riesgo de exponer a las personas a un mayor peligro. El principio 2 es velar por que las personas tengan acceso a la asistencia imparcial de acuerdo a sus necesidades y sin discriminación. Entonces, las personas en situación de vulnerabilidad tienen acceso a la asistencia humanitaria según sus necesidades y sin ser discriminadas. El objetivo es garantizar el apoyo a las personas afectadas según sus necesidades de protección. Entonces, no ver, como se dice, por encima del hombro a las personas que tienen menos oportunidades que las que de pronto las tuvimos. O de pronto, por ejemplo, en mi caso, yo nací en un barrio aquí en San Gil, el barrio más pobre en ese entonces, pero pues hubo oportunidades que supe aprovechar para poder salir adelante, ¿sí? Entonces, eso también pues va mucho en uno, en la crianza, en los modelos, en la resiliencia y en la manera en que le enseñan a uno a ver la vida. Entonces, hubiese podido estar todavía en lo mismo de lo que nací o fue opción mía seguir adelante y buscar otros horizontes.
Principio básico de protección, entonces proteger a las personas de los daños físicos y psicológicos causados por la violencia y la coerción. Se protege a las personas frente a los actos de violencia para evitar que sean forzadas o inducidas a actuar contra su voluntad, sean expulsadas por la fuerza de un lugar o se les implique dejarlo y se vean sometidas a castigos o tratos degradantes. El objetivo es prevenir o mitigar los daños físicos y psíquicos, incluidas la propagación de temores, provocación deliberada de una situación de terror o de pánico. El cuarto principio, ayudar a las personas a reivindicar sus derechos, obtener reparación y recuperarse de los efectos de los abusos sufridos. Entonces se orienta a la población de interés a acceder y reivindicar sus derechos, realizando información al respecto, socializando las rutas y entes garantes pertinentes. También se presta apoyo integral a las víctimas con el fin de recuperarse de los abusos físicos, psíquicos y sociales de la violencia. Entonces vemos, por ejemplo, personas más que todo con violencia física y violencia sexual. Entonces, por ejemplo, mujeres que viven con una pareja que las golpea, si no las golpea las humilla, entonces hay violencia psicológica, incluso violencia sexual. Son personas que están en un estado de vulneración de derechos y pues se requiere no solamente que se reivindiquen sus derechos, sino que se haga un seguimiento. La protección está enfocada en los riesgos, entonces para reflexionar sobre la protección es importante analizar entendiendo las necesidades de protección, identificando amenazas, vulnerabilidades, capacidades y los riesgos. Entonces esto implica comprender el contexto de los cuales están inmersas las personas, así como las capacidades que tienen para prevenir los riesgos y hacerles frente. Entonces vemos el riesgo, que es la posibilidad de que ocurra un evento o una situación que puede tener consecuencias negativas. Ejemplos, dificultad de acceso a servicios públicos de salud o un riesgo, tener una pareja siendo una mujer con hijos adolescentes y que esa pareja no sea el papá de los hijos. Hay un mayor riesgo a que haya, por ejemplo, un posible abuso sexual. Vulnerabilidad, entonces debilidad que tiene un individuo o un grupo de personas ante una situación o suceso. Ejemplo, las mujeres cabezas de hogar o de familia, adolescentes en estado de gestación con condición irregular. Incluso hoy en día, los inmigrantes, sobre todo pues del país vecino, de Venezuela, donde ellos se encuentran en una situación de vulnerabilidad, precisamente porque muchos pues pudieron ingresar no por la parte legal, sino llegaron por trochas, ¿sí? Capacidad, habilidades y fortalezas que poseen las comunidades para afrontar una situación de riesgo. Ejemplo, formaciones organizadas por líderes para disminuir la violencia basada en género. Y amenazas, situación o condición del contexto que representa un peligro para la comunidad. Por ejemplo, presencia de grupos armados en la zona, no tener útiles escolares. Otra amenaza puede ser que haya dificultad para llegar al sitio de estudio o una dificultad, por ejemplo, podría ser la lejanía que hay para un centro de salud. Entonces son amenazas que hacen que de esta manera también se alimenten los riesgos, hacen a la persona más vulnerable y con menor capacidad. Entonces, si nos damos cuenta, todo está como interrelacionado lo uno con lo otro. Las características de el enfoque basado en riesgos, entonces, en resumen, las vulnerabilidades. Niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, personas mayores con discapacidades, las comunidades étnicas, víctimas de trata de personas, madres cabezas de hogar, personas de la comunidad LGTBIQ y los migrantes, las amenazas, entonces las guerras, tensiones raciales, condiciones medioambientales, deslizamientos, grupos armados, expendio de sustancias psicoactivas. Los riesgos. Entonces está, por ejemplo, el reclutamiento, movimientos migratorios, la violencia sexual, la trata de personas, consumo de sustancias psicoactivas y alta permanencia en la calle. Entonces, cada una de estas características, pues, es un enfoque valorado, basado en los riesgos. La ecuación de la protección que dice menor riesgo es reducir la prevalencia, reducir la gravedad de los efectos. Entonces, es reducir la amenaza por reducir la vulnerabilidad relacionada con la amenaza sobre aumento de la capacidad
relacionadas con la amenaza. Entonces, de esta manera buscamos un equilibrio. ¿Quién es el responsable de la protección? Entonces, el Estado. El Estado es el garante de los derechos, está instrumentado por medio del derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados. Entonces, por ejemplo, aquí están las agencias con mandato y agencias especializadas, el ACNUR, el CICR, la OACNUD, la UNOCHA, la UNICEF, la FAO, la PMA, la OMS y la OIM. Las agencias sin mandato, esto es organizaciones no gubernamentales e independientes que cuentan con un conocimiento técnico específico. Entonces, lo que decía anteriormente, si de pronto el Estado por alguna manera no está protegiendo mis derechos vulnerados, están las ONG que ayudan a ser garante de esos derechos. La estructura del huevo, entonces dice que hay actividades a largo plazo y hay actividades a corto plazo. Entonces, según la estructura que dice, a corto plazo son actividades receptivas, a mediano plazo, actividades reparadoras y a largo plazo, actividades de fortalecimiento del entorno. Entonces, las actividades a largo plazo son para dejar la capacidad ya instalada, de tal manera que se ayude a proteger a estas personas en estado de vulnerabilidad. ¿En qué contexto es necesaria la protección? Entonces, en el conflicto armado, aquí en Colombia, pues hay regiones del país donde hay mayor conflicto que en otras. Situaciones de posconflicto, entonces son las secuelas de los conflictos y rupturas en el tejido social que han generado previamente. También entra aquí los desastres naturales, entonces si son personas que viven en lugares donde hay mayor riesgo, por ejemplo, de avalanchas, que se suman a la pobreza extrema y a la vulnerabilidad de diferentes grupos poblacionales. La hambruna, la sequía, la discriminación, las brechas para acceder a derechos generan una escasez severa de alimentos, miseria y fuertes riesgos económicos. Entonces, aquí en Colombia más que todo está, por ejemplo, la región de La Guajira, el Chocó, que es, digamos, los lugares mucho más vulnerables que el resto del país. La migración, que es la movilidad humana, que se presenta de diversas formas. Puede ser irregular, pendular, mixta, intercontinental, extracontinental o interna, y las cuales suponen riesgos de protección para la población. La política pública de la primera infancia en Colombia es una articulación interinstitucional e intersectorial para una atención integral de calidad. Entonces tenemos el ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con un marco de acción según la Ley 1098 del 2006, en el Código de la Infancia y la Adolescencia. El artículo 29 es el derecho al desarrollo integral de la primera infancia y dice son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y niñas. Entonces, es totalmente inaceptable encontrarnos a un niño de 5 años que no está registrado, por ejemplo, ¿sí? Cuando es un derecho que el mismo Estado debe garantizar. La ruta de atención a niños, niñas y adolescentes con derechos amenazados o vulnerados. El objetivo social, entonces, el ICF trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud y el bienestar de las familias en Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos. Buscan protección integral, garantía de cumplimiento de derechos, prevención de la amenaza o vulneración, el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes sujetos a derechos y el restablecimiento de derechos cuando exista amenaza o su vulneración. La Ley 1098 del 2006, en el artículo 7, está el Código de la Infancia y Adolescencia. La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecutan en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal, con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. ¿Cuáles son los derechos? A la vida y a la calidad de vida y en un ambiente sano, a la integridad de la persona, a la protección, a la libertad y seguridad personal, a tener una familia y a no ser separado de ella, a los alimentos, a la identidad,
a la salud, a la recreación, a la participación de los niños, niñas y adolescentes, a la intimidad y a la información. Entonces son derechos fundamentales que como participantes activos de la sociedad no pueden ser vulnerados. ¿En qué situaciones actúa el ICBF entonces? Por ejemplo, cuando hay amenaza o cuando hay vulneración de derechos. Una amenaza es toda situación de inminente peligro o de riesgo para el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La vulneración de derechos es toda situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La inobservancia es ya sea el incumplimiento o omisión o negación de acceso al servicio o de los deberes y responsabilidades ineludibles que tienen las autoridades administrativas, judiciales, tradicionales, nacionales o extranjeras, actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la sociedad civil y personas naturales, de garantizar, permitir o procurar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes nacionales y extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional, o sea, en Colombia o fuera de él, pero que sean colombianos. Entonces aquí entra dentro de cualquier entidad pública. Violencia contra niños, niñas y adolescentes. Esto es toda acción, omisión, abuso, uso de la fuerza o del poder que se expresa a través de la violencia, ya sea física, psicológica, sexual o la negligencia. Entonces, ¿de qué depende el tipo de violencia? Depende de lo que se logre identificar. Si es un niño que está extremadamente delgado, con signos de desnutrición, deshidratado, a esto le vamos a llamar negligencia, ¿sí? Pero si es un niño que viene retraído, que no habla, no se comunica, puede ser violencia psicológica. Si el niño viene con moretones, con fluidos corporales, con signos de abuso sexual, entonces eso sería violencia sexual. Pero si el niño viene ya con golpes contundentes, moretones, raspaduras, etcétera, entonces hablamos de violencia física. Pero hay niños que pueden llegar con las cuatro al tiempo, entonces no nos damos cuenta, puede ser tanto un tipo de violencia en un solo caso, como podemos encontrar todo en uno. Y pues es más terrible porque es una persona que ha tenido que pasar por muchísimas situaciones para poder llegar. Y eso pues casi siempre lo identificamos más que todo es en los hospitales. La violencia física es toda acción a través del uso de la fuerza física que puede causar dolor, malestar, lesiones, daños a la salud o al desarrollo. Adicional también incluye el castigo físico o corporal. La violencia psicológica, toda acción o omisión destinada a degradar, discriminar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ejemplo, rechazar o humillar, aterrorizarlos, aislarlos, ser demasiado permisivos, restricción de su autonomía, instrumentalización en conflictos entre las figuras, sobreexigencias, exposición a situaciones de violencia de pareja o entre miembros de una unidad convencional. Todo esto le va a generar algún tipo de conflicto interno al niño y pues eventualmente con el tiempo vamos a generar un niño que va a crecer con muchas inseguridades, que en su vida adulta sobre todo no le va a ayudar absolutamente en nada dentro de su desarrollo personal. La violencia por omisión o negligencia, falta de protección y cuidado mínimo por parte de progenitores o encargados de su cuidado. Existe negligencia cuando los responsables del cuidado no protegen de la exposición al peligro ni atienden o satisfacen las necesidades básicas, sean estas físicas, psicológicas, educativas o de salud, teniendo los medios, el conocimiento y acceso a la prestación de los servicios. Entonces, no se debe confundir negligencia con hechos accidentales, por desconocimiento o por condiciones de pobreza. Entonces, muchas veces nos llegan niños al servicio de urgencias, no, que es que estaba jugando aquí en el parque de los niños, se cayó y se escalabró. Entonces, llegó aquí con un hueco en la cabeza, está sangrando, etcétera, etcétera. Hasta ahí es un accidente. Pero ¿qué pasa? Que a la siguiente semana el niño me llegó con otra lesión
Entonces ahí empezamos nosotros a preguntarnos, bueno, ¿qué pasó aquí? Porque listo, hace 8 días fue un accidente, pero esta vez, entonces ahí estamos identificando que lo que posiblemente el accidente fue causado, pero por negligencia, ¿sí? Pero entonces, diferente cuando es un accidente y ya, o sea, es un solo suceso, pasó y listo. Pero cuando se vuelve repetitivo, podemos estar hablando de que hay negligencia. La violencia sexual es todo acto que atiende contra la dignidad y la libertad de otra persona mediante el uso de fuerza física, psíquica o moral, con el propósito de imponer una conducta sexual en contra de su voluntad. Entonces, no necesariamente debe ser físico, por ejemplo, tocar, manosear o la penetración. Además, hay actos como alentar a que el niño o niña toque de manera inapropiada a un adulto y la seducción verbal forman parte de ella. Entonces, esos adultos abusadores que le enseñan a los niños o niñas desde pequeños que el sexo oral es normal y hacen que los niños le hagan sexo oral. Entonces lo normalizan y son niños que crecen pensando que eso es normal. Entonces, ojo con eso. Nosotros como personal de salud estamos en la condición de poder identificar ese tipo de abusos y obviamente si los identificamos no es solamente quedarse en la identificación, sino que tenemos que oportunamente esto denunciar. Las formas o tipologías, actos sexuales, el acceso carnal, explotación sexual comercial, entonces también está la no comercial, el acoso sexual, el matrimonio temprano, niñas de 12, 13 años casándose, otras formas de violencia es la esclavitud sexual, el embarazo forzado, la desnudez forzada y el aborto forzado, la esterilización, la anticoncepción forzada y la mutilación genital o la ablación genital. Ahora, por ejemplo, la desnudez forzada, muchas veces no es forzada. Entonces, hoy en día, error garrafal de los padres permitirle las redes sociales a sus hijos desde temprano. Entonces, la niña, ejemplo, conoció a la amiguita y la amiguita le empezó a decir, ay, no, es que a mí me gusta desnudarme y mandar fotos desnuda. Y la niña empieza a decir, no, pero es que eso no está bien. Ay, no, pero es que todas mis amiguitas lo hacen. Eso pasó hace unos meses no recuerdo en qué país. Y resulta que afortunadamente la mamá se dio cuenta de que estaba pasando, era un adulto pasándose por una niña, mandaban fotos, pero nunca hicieron una videollamada. Entonces el tipo lo que buscaba era que la niña enviara fotos desnuda y el tipo hacía parte de una red de pornografía infantil. Entonces fijémonos hasta dónde llega también la mente humana para hacer también la maldad. La ruta de atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, entonces está la detección e identificación, la atención integral y el seguimiento. Por parte de salud, pues garantizamos todo el protocolo de atención, el código FUTSIA. Se hacen hospitales, clínicas, públicos o privados, centrales de urgencia o centros de salud. La protección son todas las medidas de protección y restablecimiento de derechos, eh, de cuando se encuentran amenazados, inobservados o vulnerados, atendiendo a los principios de interés superior y prevalencia de los derechos del niño, niñas y adolescentes según la ley 1098. Entonces, aquí quienes entran, las autoridades administrativas, Defensoría de Familia, Comisaría de Familia, Inspección de Familia. Y en justicia, entonces ya es garantizar como tal que se haga justicia a esa agresión. ¿Sí? Entonces, hace parte también de la reparación de víctimas. Entonces, Fiscalía General de la Nación, Policía Judicial de Infancia y Adolescencia, la CAIBA, la CAF, la URI, la SAU o las comisarías de familia. La violencia sexual sí es una urgencia médica, así que hay que actuar de inmediato. También pues vemos la violencia intrafamiliar, que es toda la acción o omisión que pueda causar o resulte en daño de sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico, amenaza, agravio o ofensa o cualquier otra forma de agresión que se comete en uno o más miembros del grupo familiar. Las actividades administrativas competentes, entonces están las comisarías de familia y las defensorías de familia.
Entonces cada una pues hace sus actuaciones dependiendo del caso y pues lo que busca es garantizar y restablecer los derechos de la persona vulnerada. En este caso hablamos de la primera infancia. ¿Cómo se actúa la ruta de atención del ICBF? Entonces, el artículo 10 dice que hay una corresponsabilidad que está en la ley 1098, la concurrencia de actores y acciones contundentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables de su atención y cuidado y protección. El artículo 51, obligación del restablecimiento de los derechos, es la responsabilidad del Estado en conjunto a través de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de informar, oficiar o conducir ante la policía, defensorías de familia, comisarías de familia o en su defecto los inspectores de policía o personerías municipales o distritales a todos los niños, niñas o adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad. Entonces, si nos damos cuenta, todo viene desde el Estado y pues a diferentes entes territoriales. El restablecimiento de protección de derechos. Entonces, en el capítulo 2 de la ley 1878 del 2018 hay medidas de restablecimiento de derechos. El artículo 50 que dice, se entiende el restablecimiento de derechos, la restauración de la dignidad e integridad como sujeto y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que han sido vulnerables. La Defensoría de Familia adelanta de oficio la petición de las actuaciones necesarias para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando tengan conocimiento de vulneración o amenaza, realizando inicialmente intervención con las familias para que estos niños no sean separados de ellas. Si la familia no ofrece garantías necesarias, el equipo procede a reubicar, ¿sí?, en sus diferentes modalidades de atención. Entonces, lo primero es conocer el caso. Hay una información directa del niño o niña adolescente vulnerado, de un tercero, y se miran los signos y síntomas asociados. Entonces, de un tercero se hace el abordaje inicial desde la competencia y la construcción de un informe de la situación. En el segundo paso se remite a una entidad competente, ya sea que si hay inobservancia, hay amenaza, hay vulneración de derechos. Entonces, ¿quiénes lo hacen? Comisarías de familia, sector salud, policía de infancia y adolescencia o la fiscalía. Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Aquí tenemos los canales de atención, igual estos se van a compartir las diapositivas. Hay línea de protección a niños, niñas y adolescentes, la 141, la del ICBF, la 018.000. Hay varios canales de WhatsApp. También está el canal del ICF en línea y canales de atención presencial. Entonces hay muchos, depende de cada ciudad. Y el cuarto paso, acciones de prevención, formular acciones de prevención necesarias para que la situación no se repita. Entonces, importante no solamente identificar, sino buscar que no haya repetición de la misma situación, porque entonces esto se va a volver en un círculo vicioso. Datos importantes para ese reporte: la identificación plena de ese niño vulnerado, nombres completos, edad, documentos, dirección de la vivienda, teléfonos, nombre de familiares o responsables, correo electrónico, datos del colegio, nombre, sede, dirección, jornada, curso, teléfono, correo. El informe, que es importantísimo, es la descripción amplia de la situación y las personas involucradas y acciones adelantadas por el colegio y otras remisiones y atenciones, activando el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. ¿Cómo actúa entonces frente a la vulneración de derechos? Hay actos urgentes, que es, por ejemplo, la violencia sexual, física o psicológica y la negligencia, consumo de sustancias psicoactivas con alta permanencia en la calle, situaciones de abandono, migrantes no acompañados, extraviados, trata de personas y niños expósitos. Situaciones de riesgo inminente para la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué es el proceso administrativo de restablecimiento de derechos? Restaurar la dignidad e integridad como sujeto de derechos y ejercicio efectivo de los derechos que se le han sido vulnerados. De esta manera, pues vamos a ver la ruta de atención integral para protección de niños, niñas y adolescentes. Entornos protectores presenta. Ruta de atención para la protección de niños, niñas y adolescentes.
Los niños tenemos un papel muy importante en nuestra sociedad. Sin embargo, en ciertas ocasiones nuestros derechos no son respetados. Es por eso que debemos comprender que todos somos corresponsables en la construcción de entornos protectores, para que podamos crecer felices con amor, educación y cuidado. Saber cómo funciona y cuándo se activan las rutas de atención para la protección de niños, niñas y adolescentes permite reportar de manera ágil y oportuna situaciones de posible descuido, amenaza o vulneración de nuestros derechos. ¿Cuándo se activa esta ruta? Al identificar una situación que ponga en riesgo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, maltrato, violencia o trabajo infantil. ¿Cómo opera la ruta? Es muy fácil, solo son 2 pasos. Paso 1, identifica la posible situación de vulneración de derechos. Paso 2. Reporta denuncia ante las autoridades competentes, como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien identifica los casos, activa las redes interinstitucionales para el restablecimiento de derechos, donde se remita a la víctima a otras entidades o programas para realizar actividades de promoción, prevención, acompañamiento y orientación. Comisarías de familia, quien verifica, garantiza y restablece derechos. Notifica a los entes de control como la Procuraduría y Personería y articula a los actores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Y policía o fiscalía, quienes reciben las denuncias, orientan sobre las acciones a seguir e investigan el caso para garantizar los derechos de la víctima. En el caso de las instituciones educativas y el sector de salud, como EPS o IPS, están en el deber y la obligación de reportar los casos a cualquiera de las 3 autoridades competentes mencionadas. Para facilitar los reportes, el ICBF, como entidad especializada en protección de niños, niñas y adolescentes, cuenta con diferentes canales de atención. Presencial. Puedes acudir a los centros zonales y regionales del ICBF, a la sede de la Dirección General o en las comisarías de familia. Virtual. Ingresa a la página del ICBF www.icbf.gov.co o escribe al correo de atención al ciudadano @icbf.gov.co. O por vía telefónica, llamando a la línea gratuita nacional del ICBF 018.000 91 80 80. Recuerda, los reportes se pueden realizar de manera anónima. ¿Qué información se requiere para reportar la vulneración? Nombres y apellidos del niño, niña o adolescente que se encuentra en riesgo. Dirección o ubicación exacta en la que se presente la situación. Descripción de la situación específica. Si es posible, datos de los padres o representantes legales del niño, niña o adolescente. Gracias a estas rutas podemos velar que nuestros derechos no sean vulnerados y así los niños, niñas y adolescentes podamos crecer en un entorno lleno de amor. Esta es una estrategia de control y participación social de ¡Entornos Protectores! Bueno, muy bien. Entonces, de esta manera vimos en resumen cómo es que se hace la ruta de atención para la protección de niños, niñas y adolescentes, cómo se activa, cómo funciona. Entonces, así pues se le da finalización a esta capacitación. Espero que haya sido de bastante conocimiento, de aprender, que sirva en gran manera pues para poder brindar una mejor atención. No necesariamente tenemos que estar trabajando con niños para poder garantizar derechos, ¿sí? El solo hecho de tener conocimiento nos ayuda a poder identificar y poder de esta manera actuar de manera temprana, a tiempo y buscando siempre el respeto por los derechos. ¿Listo? Entonces, pues así damos finalización a esta capacitación. Muchísimas gracias por su atención y nos estaremos viendo en una nueva capacitación. Entonces, feliz noche para todos. Profe, yo tengo una pregunta. Señora, cuénteme. Profe, ¿cómo hago para consignar la plata? Ay, esto la verdad. Espérame un segundito, busco el número telefónico. ¿Su merced está en el grupo de WhatsApp? Sí, señor.
Ahí en el grupo está el número de ahí de educación, ya le busco el número. ¿Es un 321 o algo así? 321-316-2248. Entonces voy a escribirlo aquí, 321-316-2248. A ese número escriben para la certificación. Profe, disculpe. Listo, profe. Mire, le pregunto, ¿ustedes de casualidad este curso no lo dejan grabado? Porque es Sí, que tiene señora. bastante tema. Sí. Sí, señora, en la página oficial Ok. de YouTube Ajá. aparecen las grabaciones. Sin embargo, en el grupo, en el transcurso de la semana se envían los links de las 4 clases para por si acaso de pronto quiere volver a ver una parte. Sí, volver a ver porque es bastante largo y extendioso el tema, pues muy bueno Sí, tiene muchísimo tema, no parece, pero es bastante largo. profe, muy buena explicación, lo felicito. Me encanta hacer curso con usted porque usted explica tanto que uno entiende bastante. Pues sí, muchas gracias. Pues sí, la idea es No entiendo más con procurar este profesor que con nosotros. Gracias. La idea es procurar que de verdad quede como algo para la vida que nos sirva y que en algún momento de la vida, pues de todo lo que aprendamos, siempre algo nos va a servir. Todo este conocimiento que yo he ido adquiriendo en estos casi 20 años que llevo como enfermero es lo que me permite poder compartirles a ustedes. Y pues cosas que me ayudan, las mismas situaciones que uno vive a diario, el leer, el investigar y estar como al tanto de lo nuevo que va pasando, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes también lleguen a ser ese tipo de profesionales que se preocupen por aprender y por estarse actualizando, ¿listo? Sí, profe, y como usted dice, aprender a identificar a un niño, por lo menos eso que dijo hace rato me conmovió mucho de saber cuando un niño ha sido abusado. Claro, Porque es en la terrible. familia tuvimos una anécdota de De mi ese prima tipo, que abusó su papá de ella a los 3 años. Y ella se veía así como asustada todo el tiempo, no quería que nadie la tocara. retraída. Sí, hasta Ujú. que un día, pues, la señora que la cuidaba en ese momento, la fue a bañar y ella no quería, y ella pues la revisó, y ahí fue que se dio cuenta. Imagínense, entonces es Y esa terrible. niña hoy en día tiene 7 años y ella sigue con ese miedo. Eso se llama un estrés postraumático, o puede ser una incluso depresión secundaria causada por su mismo trauma. Entonces, sí, si nos damos cuenta, si nosotros podemos identificar esas cosas tempranamente, estamos evitando daños más digamos, mayores a los que ya tienen, ¿sí? De pronto, si esa niña se hubiese identificado mucho antes, no estaría viviendo lo que está viviendo ahora. ¿Puede en algún momento de la vida recuperarse? Sí, pero sí requiere también atención psicológica, ¿sí? Hay que Pero mirar. su mamá, pues que es mi prima, ella dijo que no, porque es que ella estaba muy chiquita y que no se iba a acordar No, 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 después. no, Claro que sí se no, acuerda. claro que sí se acuerda y lo digo porque tengo una persona muy cercana que pasó por una situación muy similar, más o menos desde los 5 hasta los 10 años, un vecino que la abusaba, entonces sí se acuerda, claro que sí se acuerda, además porque son hechos traumáticos. Entonces no se trata de decir yo creo o yo pienso no, es buscar ayuda profesional, porque en lo que yo creo y yo pienso a lo que dice un profesional hay un trecho bastante grande y como mínimo hay 5 años de estudio, ¿sí? Entonces es importante que la mamá de esa niña tenga conciencia de que sí hay que intervenirla y que está en una edad donde todavía se puede intervenir y se pueden lograr muchísimas cosas positivas antes de que siga pasando el tiempo. ¿Listo? Sí, listo, profesor. Bueno, bueno, entonces de esa manera, entonces finalizamos. Queridos participantes, hemos llegado al final de esta enriquecedora capacitación en el Centro de Innovación y Conocimiento Índice Catedrático y de Educación en Salud.
Quiero agradecerles profundamente por su compromiso y participación activa. Su dedicación no solo enriquece su aprendizaje, sino que también fortalece el propósito de nuestra misión, brindar formación continua y de alta calidad que se adapte a las necesidades del sector salud y de la comunidad en general. Nuestra promesa es seguir innovando y ofrecer formación de calidad, garantizando que cada uno de ustedes esté preparado para enfrentar los retos de su profesión con excelencia y empatía. Estamos comprometidos a ser su aliado en este camino de formación continua. Su éxito es nuestra mayor satisfacción. Para temas académicos, capacitaciones, cursos y certificaciones, comunicarse al 321-316-2248. Gracias por confiar en nosotros. Los espero en nuestras próximas capacitaciones. Hasta pronto.